Hola, en esta ocasión voy a presentar el audiovisual del resumen ejecutivo del expediente Informe Técnico Sustentatorio para la modificación de la ubicación de 63 pozos de desarrollo en el lote X. Mi persona, Farfán Amaya Félix Eduardo, y a cargo de mí está el catedrático Quisparellano Jonathan Hilario. La presentación consta inicialmente de una frase, seguidamente tenemos la descripción del proyecto, la ubicación y localización, acciones impactantes en cada fase del proyecto, componentes ambientales afectados, en el cual tenemos el aire, agua, suelo, flora silvestre, fauna silvestre, la población, paisaje natural, economía productiva, infraestructura socioeconómica, recursos culturales e históricos, conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. Comenzamos con la frase: el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Albert Einstein. Esta es una realidad que se da en los diferentes ámbitos de la vida. Muchos nos quejamos de las problemáticas que se suscitan todos los días, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? El proyecto se va a desarrollar en el departamento de Piura, en la provincia de Talara, y asimismo engloba los 3 distritos que son Órganos, El Alto y Lobitos. En esta, como vemos, el lote X va a abarcar los 3 distritos. Dentro de ello vamos a tener el área de influencia directa, así como el área de influencia indirecta. Asimismo, vamos a tener los componentes que ya han sido aprobados, como están las plataformas, entre otros, y por último se aprecian las estaciones de monitoreo en las cuales se ha estudiado la diferente calidad del agua, calidad del aire, etc. Descripción del proyecto. Este informe técnico sustentatorio de modificación está a cargo del titular Corporación Nacional de Petróleo de China Perú S.A. ¿Cuáles son los objetivos? Estos son: contar con mejores condiciones geológicas, mejorar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, reducir o minimizar los impactos ambientales. ¿Cuál es el alcance? Serán actividades de construcción, perforación y completación de 63 pozos. ¿En qué consiste esta modificación? Consistirá en modificar, valga la redundancia, en la ubicación de 63 pozos de desarrollo no perforados a nuevas ubicaciones. ¿Qué se evitará con esta modificación? Se evitará afectar a quebradas, afectar el paisaje, así como evitar interferencias existentes cercanas a la ubicación de las plataformas. Y por último, se reducirá el porcentaje de cobertura vegetal afectada por la implementación del proyecto. Ubicación y localización del proyecto. Este se ubica al noreste del Perú, como ya lo mencioné, en los distritos de Los Órganos, El Alto y Los Lobitos, provincia de Talara, región Piura. ¿Qué extensión abarca? Este abarcará una extensión de 467,82 kilómetros cuadrados. La inversión estimada es de $36.855.000. El tiempo de ejecución es del año 2017 al año 2019. Acciones impactantes. Tenemos la etapa de construcción. La construcción de las vías de acceso secundarias serán desde las vías existentes hasta las plataformas de perforación a reubicar. La construcción de plataformas de perforación: se instalará previamente el equipo de perforación. Estas plataformas están conformadas por suelo nivelado y compactado. Asimismo, estas serán rellenadas parcialmente con material de préstamo lateral o extraídas de canteras autorizadas, tendido de líneas de conducción. Estas se implementarán paralelas a las existentes. Se instalarán 2 manifold de campos adicionales a los existentes. Continuamos con la etapa de operación y etapa de abandono. Estas actividades y procesos serán las mismas que han sido contempladas ya
en los instrumentos de gestión ambiental aprobados. Dentro de eso tenemos la movilización del personal, equipos y maquinarias, traslado y montaje del equipo de perforación del pozo, disposición de detritos, contemplación del pozo y abandono. Continuamos con las acciones impactantes. Estas son las instalaciones auxiliares, demanda de recursos e insumos, uso de recursos hídricos y mano de obra. En las instalaciones están las canteras, las cuales para su construcción de las plataformas se nivelará el suelo y se compactará, siendo arreglado con material de préstamo lateral. Un dato adicional es que no se tiene previsto la construcción de campamentos para el personal durante la ejecución del proyecto, ya que estos retornarán a sus viviendas finalizadas las actividades diarias. Demanda de recursos e insumos. El consumo de diésel por los equipos en la plataforma durante la perforación será de aproximadamente 800 galones por día. El consumo de agua se estima que será entre 750 metros cúbicos por pozo. El consumo de agua de consumo humano, valga la redundancia, se dará por bidones o cajas de 20 litros de capacidad. La mano de obra será la misma a las establecidas ya en el instrumento de gestión ambiental aprobado, como son los operarios, ingenieros de obras, supervisores, mecánicos, entre otros necesarios para las perforaciones. Generación de fluentes. Se prevé una generación de 3 metros cúbicos al día de aguas hervidas, las cuales serán tratadas con cloración. Estas tendrán una disposición en una poza de percolación. Además, se dará el monitoreo diario del cloro residual en el efluente. Concluida la actividad de perforación, la poza será cubierta con cal viva aproximadamente 2 centímetros por encima del nivel de desecho. El uso de cada poza será de entre 24 a 26 días. Las emisiones gaseosas provienen de los motores de combustión, básicamente de aquellas maquinarias y equipos de perforación, las cuales serán mínimas y fácilmente dispersas en el ambiente. Cabe decir que la perforación se llevará a cabo por un pozo a la vez. Generación de residuos sólidos. En estas están comprendidos los domésticos y los peligrosos y no peligrosos. Los domésticos, como son los restos de comida, los plásticos, los papeles, serán dispuestos en un relleno municipal del distrito El Alto. Y los residuos peligrosos y no peligrosos serán almacenados temporalmente en un almacén de rezagados de laguna y posteriormente serán trasladados y dispuestos en un relleno de seguridad de una empresa prestadora de servicios autorizada. Aquí tenemos una tabla de la generación de residuos sólidos y líquidos por cada etapa del proyecto. Está la etapa de construcción, perforación, baleo y frac, por cover y abandono. Mencionamos un ejemplo de la etapa de construcción. Los residuos sólidos peligrosos se estima que serán de 15 kilogramos y de no peligrosos 20 kilogramos. Los residuos líquidos para la misma etapa serán de 15 barriles para peligrosos y para no peligrosos ninguna. Otro caso es la etapa de abandono, en el cual se tendrá 15 kilos de residuos sólidos peligrosos y 20 kilos de residuos no peligrosos. Continuamos con el componente aire, en el cual se va a ver afectado por una alteración de su calidad. En la etapa de construcción, básicamente se dará por aquellas actividades de la habilitación de vías de acceso, la movilización de personal, equipos y maquinarias, habilitación de plataformas de perforación y traslado y el montaje del equipo de perforación. En la etapa de operación se darán por las actividades de movilización de personal, equipos y maquinarias, la perforación y la completación del pozo. Y en la etapa de abandono se dará esta alteración de la calidad del aire por el desmontaje y desmovilización de equipos, materiales y personal.
y rehabilitación de áreas intervenidas. ¿Pero qué genera todo ello? Todas estas actividades van a generar un aumento de gases de combustión y material particulado. Continuamos con el componente agua. En esta se tienen las aguas subterráneas y las aguas superficiales. En la primera, según el área de estudio, existe una escasez de lluvias y hay una alta evapotranspiración. Además, estas aguas están a gran profundidad, son aguas fósiles y presentan altas concentraciones de salinidad, las cuales son superiores a las del mar. Además, estas no constituyen un recurso aprovechable por lo ya mencionado. Las aguas superficiales, tenemos que existen quebradas que son mayormente secas, pero que a causa del fenómeno del Niño se forman riachuelos, pero el estudio no ha previsto actividades de captación o vertimiento. Por ende, el proyecto no contempla la afectación del recurso agua. Continuamos con el componente suelo. En este se va a ver una alteración de la estructura del suelo y un cambio en el uso del suelo. La alteración de la estructura se hará en la etapa de construcción y operación. La etapa de construcción se hará exactamente en las actividades de habilitación de vías de acceso, movilización de personal, equipos y maquinarias, habilitación de plataformas de perforación y el tendido de líneas de conducción. Y en la etapa de operación serán en aquellas actividades de movilización de personal, equipos y maquinarias. Ambas etapas van a generar una compactación del suelo. Y para el caso de cambio de uso del suelo, solo se prevé que afectará en la etapa de construcción por aquellas actividades de habilitación de vía de acceso, de la plataforma de perforación y el tendido de líneas de conducción, lo cual va a ocasionar un desbroce de la cobertura vegetal. Componente flora silvestre. En este primero vamos a ver la cantidad de especies presentes en el área de estudio. En esta se tienen que en época seca hay 88 especies de plantas, divididas en 31 familias, y en época húmeda 75 especies de plantas y 30 familias. Los especímenes de flora por unidad de vegetación en época seca son de 7.349 especímenes y en época húmeda de 4.054 especímenes. La abundancia de especies en época seca se tienen los fabales, poales, entre otros, y en época húmeda de igual manera. Componente fauna silvestre. En este se tienen las aves, los reptiles y anfibios y los mamíferos. Las aves, en época seca, son de 2.778 individuos, distribuidos en 47 especies, de 21 familias y 12 órdenes. Y en época húmeda son 3.016 individuos, distribuidos en 54 especies, 24 familias y 14 órdenes. Los reptiles y anfibios, en época seca, son de 693 individuos distribuidos en 11 especies de reptiles y un anfibio, en las cuales se tienen 57 familias y 3 órdenes. En época húmeda son 688 individuos distribuidos en 8 especies de reptiles y 12 anfibios, que en total vienen a encontrarse 7 familias y 2 órdenes. Los mamíferos en época seca son de 2 especies, en las cuales se tienen 2 familias y 2 órdenes, y en época húmeda se tienen 4 especies, las cuales están distribuidas en 4 familias y 4 órdenes. Todo ello va a tener posiblemente una perturbación en aquellas etapas de construcción, operación y abandono, por todas las actividades que se van a realizar, lo cual va a afectar la calidad del hábitat y la pérdida de especies. Componente población. En esta tenemos la presente tabla de los distritos de área de influencia. Los órganos tienen una población total de 9.612 personas.
el Alto de 7.137 y Lobito 1.456. Los riesgos de accidentes laborales se pueden dar en la etapa de construcción, en etapa de operación y en etapa de abandono, lo cual puede generar cortes, caídas, incremento de los niveles de ruido, emisión de los gases de combustión y dispersión de material particulado, lo cual puede afectar a la salud de los trabajadores del proyecto. Lo mencionado anteriormente fue algo negativo, pero ahora tenemos un impacto positivo, lo cual va a ser el incremento del número de puestos de trabajo local en las etapas de construcción, operación y etapa de abandono, los cuales van a generar mayores oportunidades de empleo de forma directa e indirecta para la población del entorno, las cuales básicamente serán beneficiadas a las poblaciones más cercanas. Continuamos con el paisaje natural. En este se presentan dos imágenes: el paisaje de planicies con bosque seco y el paisaje de colina y lomadas con material desérticos. Este posiblemente se puede ver afectado en las etapas de construcción y operación, y aquellas actividades que se desarrollarán en ambas etapas pueden afectar a estos paisajes, pero de por sí el impacto será leve. Continuamos con la economía productiva. Las actividades económicas más importantes en los distritos de por sí son: en los órganos tenemos la pesca, el comercio, transporte y comunicaciones. En Lobitos está también la pesca, inmobiliaria y administración pública. Y en el Alto tenemos la pesca, inmobiliaria, transporte y comunicaciones. Por ende, se va a tener algo positivo, que será el aumento del comercio local en aquellas etapas de construcción y etapas de operación, por lo cual la economía de las localidades se desarrollará temporalmente por la demanda de los servicios. Infraestructura socioeconómica. Los impactos relacionados a la salud van a ser manejados conforme a lo dispuesto en el plan de contingencias. Asimismo, no se tiene previsto efectuar actividades sobre algún predio con propietarios. El área de influencia del proyecto: no existen comunidades nativas ni campesinas. Por ende, las infraestructuras socioeconómicas no serán afectadas negativamente. Adicional al componente ya mencionado, tenemos el plan de comunicaciones con la comunidad. Este plan va a prevenir conflictos sociales y ayudará a mantener relaciones armoniosas. Este plan se desarrolla entre la población y la empresa, la cual tiene como finalidad resolver cualquier inconveniente durante el desarrollo de las actividades. Este plan de comunicaciones permitirá conocer las expectativas, preocupaciones y percepciones de los grupos de interés local durante las etapas de operación y abandono del proyecto. Se tiene como objetivos analizar y fortalecer los procesos de comunicación entre la población local y la empresa CNPC. Además, se quiere ser transparentes con la población y darles el acceso a la información del proyecto y de su implementación. Además, tenemos la información. Otro objetivo, que es informar adecuadamente a los pobladores sobre las medidas de mitigación del proyecto. Y finalmente tenemos de promover un acercamiento coordinado con el plan de participación ciudadana. Las estrategias a tomar en cuenta serán los talleres informativos periódicos, en los cuales se va a considerar las localidades del desarrollo del proyecto y se comunicarán los avances del cronograma de actividades. Los indicadores son el número de portada. Continuamos con el componente de recursos culturales e históricos. La modificación que se presenta no afectará a zonas arqueológicas, ya que según un certificado con número 013-2015, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, se concluye que no existen vestigios arqueológicos en el área del proyecto. Tenemos el nivel de afectación, y esto se ha evaluado con el método
de CONESA, en el cual se han considerado los aspectos ambientales, biológicos y socioeconómicos. Como vemos en la tabla, se presentan las tres etapas: construcción, operación y abandono, en los 4 componentes. Los cuadros amarillos indican los impactos negativos y los cuadros pintados de color celeste oscuro son impactos positivos. Como vemos, de por sí todos estos son impactos significativos, no muy altos. Por ende, todos los impactos ambientales identificados y evaluados no son significativos, puesto que serán de carácter temporal y con poca probabilidad de ocurrencia. Por ende, no se generarán impactos acumulativos ni sinérgicos. Conclusiones. El presente informe técnico sustentatorio consta en la modificación de la ubicación de 63 plataformas de desarrollo, habilitación de nuevos accesos y el tendido de líneas de conducción. Las modificaciones a realizar no afectarán a cuerpos de agua, áreas naturales protegidas o a alguna zona arqueológica. Y por último, se identificaron los posibles impactos ambientales y sociales, con lo cual se determina que no existen impactos ambientales significativos negativos. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Toda la información presentada ha sido extraída del expediente técnico de la empresa CNPC Perú S.A. 2017 del informe técnico sustentatorio para la modificación de la ubicación de 63 pozos de desarrollo en el lote X.